¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Estamos, como ustedes saben, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Bueno, definitivamente hemos avanzado. Hablamos en los inicios de que el hombre es capaz de Dios, que con la razón natural puede alcanzar algunas verdades sobre Dios, su plan, la creación, que a través de las criaturas podemos entender un poco lo que es el Creador. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de un aspecto fundamental e importantísimo de nuestra fe. Es el hecho de que hay verdades que no pueden ser alcanzadas solamente por la razón, que no las conociéramos sin que Dios no las diera a conocer. A ese proceso por el cual Dios da a conocer verdades que nosotros no podemos solo con la razón poder llegar a entender, es lo que nosotros llamamos la revelación. En lenguaje común, todos sabemos que se usa la palabra revelación. La gente, de repente, cuando hay un artista famoso que surge, dicen, este es un artista revelación. Algo que no conocíamos, que no veíamos, de repente se vuelve conocido. O cuando alguien de alguna manera dice que va a dar una noticia o va a dar información importante que el público no sabía, dicen que tal fulano va a dar una revelación o va a realizar una revelación. De ahí que la palabra revelación en nuestro lenguaje signifique algo que está oculto, algo que no veíamos, algo que no podíamos percibir, alguien lo da a conocer. Entonces, de allí que la palabra revelación con respecto a Dios tiene el sentido ese, de que hay realidades, cosas que existen, pero que nosotros no podíamos alcanzar. Y Dios decide quitar el velo, quitar eso que no permitía que nosotros conociéramos esas verdades. A ese proceso le llamamos revelación. Entonces, el catecismo lo explica muy bien y vamos a iniciar ahora con el artículo 50 del catecismo, que nos habla en resumen de lo que estamos hablando y de cómo hay verdades que alcanzamos con la razón natural y otras que necesitan ser reveladas por Dios. Así que vamos a leer el artículo 50 del catecismo. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Muy bien, como acabamos de ver, en el artículo 50 del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos simple y llanamente desarrollando lo que nos dice con toda claridad el Catecismo. Primero, que hay verdades que el hombre con la sola razón no las puede alcanzar. Segundo, que Dios decide manifestarla a nosotros, que ese proceso llamamos revelación, quitar el velo o quitar lo que no permitía que nosotros supiéramos estas verdades. Y el catecismo dice muy claramente que de entre esas verdades está su propia esencia, lo que Él es, el plan que tenía. Nosotros no sabíamos o no teníamos forma de saber que Dios tenía un plan, tenía algo pensado
sobre sus criaturas, especialmente sobre el hombre, sobre nosotros. Su designio de amor, por qué nos creó, qué sentido tenía para él la creación. Y finalmente nos habla completamente a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué definitivamente? Porque ya es Dios mismo hablándonos en lenguaje humano y manifestando todo lo que Él conoce de su Padre y de la comunión que ellos tenían en la Trinidad. Después viene el Espíritu Santo, que es el que contribuye a que nosotros podamos comprender y profundizar esas verdades que Dios nos manifiesta. A este proceso es lo que nosotros llamamos la revelación de Dios. Y es importante que veamos todo el proceso. Primero, sabemos que Dios nos crea, nos da la razón que es capaz de conocer algunas verdades sobre la creación y sobre el Creador. Y después decide profundizar en ese conocimiento dándonos la revelación. Este es el contexto de lo que estamos hablando y queremos ir desarrollando. Ahora vamos a hablar y profundizar en el aspecto de la revelación. Sigamos leyendo el catecismo y ahora vamos al artículo número 51, que nos sigue hablando de este proceso donde Dios nos da su ser y el conocimiento de lo que Él es, de cuál es el plan para con nosotros y qué tiene reservado para el final. Artículo 51 del Catecismo. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y da a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Este artículo corto tiene una profunda densidad. En primer lugar, ¿qué quiere Dios? Dice que dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo. Y esto es un acto de amor. Miremos nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros manifestamos nuestra propia esencia, lo que somos, lo que pensamos, nuestra intimidad, ¿con quién lo hacemos? ¿Con un desconocido? ¿Con los que nos odian? ¿Con quién hacemos nosotros esa manifestación de lo que tenemos en nuestro interior? Definitivamente que sí. Lo hacemos con la gente que amamos, con la gente con la que nos sentimos cómoda, con la gente que estamos persuadidos de que nos ama. De esta manera compartimos lo más íntimo y lo más preciado de nosotros mismos. De hecho, una gran manifestación de desprecio es cuando una persona quiere abrir su interior, lo que él es, lo que piensa, lo que tiene planeado, y el interlocutor, el otro, no lo escucha o simplemente no le pone atención. Así que sí es una manifestación de amor el que Dios quiera a su criatura insignificante, pobre, dependiente, manifestarle quién es Él y qué tiene planeado y cuál es su designio y sus planes para con nosotros. Es un acto de intimidad y amor de enormes proporciones. Y también es un acto de profundo desprecio cuando los hombres simple y llanamente denegamos conocerlo o no nos interesa conocerlo. Simplemente mostramos desinterés o mostramos poco interés o atención o deseo de conocer. Dios se revela y nosotros no queremos saber. Preferimos conocer otras cosas o mirar hacia otro lado. Entonces ahí vemos definitivamente el desprecio hacia las cosas de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa nos revela el catecismo? El catecismo nos revela que el Verbo encarnado, que también Dios nos tiene un plan maravilloso. ¿Y cuál es ese plan?
quiere compartir con nosotros no solo su amor, sino su intimidad. Y por eso nos dice que nos hace consorte de su naturaleza divina. Es decir, nos eleva a nosotros a un nivel tal que podamos entrar en un diálogo cara a cara. Primero, para hacer lo que hace. Su Hijo, su único Hijo, el Verbo, se encarna, se hace uno más de nosotros en todo menos en el pecado, para entrar en diálogo con nosotros y manifestarnos su amor, su perdón y sus verdades. Pero a través de Él también logra o realiza que nosotros tengamos la opción, por la gracia en el Espíritu Santo, de elevarnos a Dios. De esta manera Jesucristo desciende, se anonada, se hace poca cosa al encarnarse, como dice la carta a los Filipenses. Se anonadó a sí mismo, tomando condición de siervo para compartir nuestra suerte, para compartir con nosotros. Pero también ese admirable intercambio de que Él se hace hombre, nos permite, que Dios se hace hombre, permite que nosotros podamos elevarnos a poder relacionarnos con Dios. Ese designio jamás lo podríamos nosotros conocer o haberlo conocido con la sola razón. Dios tenía que revelarse, Dios tenía que manifestarse a nosotros. De esta forma conocemos nosotros lo que Dios quiere para nosotros y lo que hizo por nosotros. Entonces, la revelación tiene una gran importancia para nosotros porque es un paso más allá. Entonces, ese paso más allá que da Dios tiene un ingrediente importante. Efectivamente, cuando Dios se revela a través de las acciones y la información que Él nos puede transmitir. Y ahí tenemos nosotros dar un paso importante, que es el paso de la fe. ¿Por qué? Porque lo que adquirimos con la razón natural, efectivamente nosotros podemos a través de un proceso de razonamiento poder llegar a las conclusiones. Sin embargo, cuando a mí se me otorga una verdad que yo no podía haber conocido, efectivamente puedo alcanzar el conocimiento, entenderla y verle la coherencia a la misma. Sin embargo, no tengo forma de comprobarla. Solo tengo la credibilidad de aquel que me la manifestó. Si alguien me dice a mí algo que yo no sabía y que no tenía forma de saberlo, por ejemplo, si alguien me revela que ahora mismo está lloviendo en un lugar al que yo no tengo acceso o no puedo ver, yo tengo dos opciones: o le creo o no le creo. Si una persona que tiene credibilidad para mí, yo le creo. Pero si la persona no tiene credibilidad, efectivamente yo no le voy a creer. Cuando Dios se revela, estamos en la misma sintonía. Él nos manifiesta verdades que yo no puedo demostrar ni comprobar. Sin embargo, tienen coherencia, tienen lógica, tienen sentido para nosotros. Pero de esta forma, nosotros podemos creerle o no creerle a Dios. Ese es el gran dilema del hombre cuando se enfrenta a la revelación. Y ahí está la fe. La fe no consiste en simplemente asumir o admitir lo imposible o lo irracional, sino es creerle a aquel que se está manifestando a mí. Y como Dios es la verdad misma, yo creo que todo lo que Él me enseña y me manifiesta es verdad. Aunque yo no pueda alcanzar totalmente o entender totalmente lo que me ha revelado, que no significa lo mismo que sea irracional, sino que yo no puedo abarcar ese conocimiento, pero a lo que lo puedo abarcar o profundizar,
le encuentro sentido y le encuentro razón, coherencia en lo que me manifiesta. ¿Ven el concepto de revelación? Primero, Dios se manifiesta en su intimidad. Segundo, es un acto de amor sublime en el cual Él hace, como los seres humanos podemos hacer con gente muy cercana, manifestar lo que Él es, lo que piensa y lo que desea de nosotros. Segundo, hay otro aspecto también bien importante y es esta relación entre la criatura y Dios, si decide asumir, aceptar esa revelación o simplemente la desprecia. Ahí es la relación de amor, si yo acojo eso como un acto de generosidad de Dios y lo asumo. Tercero, también tenemos que ver que cuando yo recibo la revelación es un conocimiento que no podía alcanzar con mi razón, por lo tanto requiere que yo pueda creerle a quien se manifiesta. Y finalmente, el hecho que yo se me manifieste, esto tiene coherencia, tiene sentido, no es algo irracional, sin embargo yo no puedo abarcar todo ese conocimiento, entonces yo sé que es un misterio porque totalmente no lo puedo entender, sin embargo lo que entiendo sí tiene sentido para mí. Ahí viene también otro aspecto de la fe. Entonces, por lo tanto, de ahí podemos ver que la revelación de Dios tiene todos esos aspectos en cuanto a mi relación y espiritualidad conmigo. Vamos a una pausa y después continuamos con la segunda parte del programa que estamos llevando a cabo sobre la revelación de Dios. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy es la revelación. Y como dimos en el segmento anterior, estuvimos hablando acerca del concepto de revelación, que Dios se revela, que es quitar el velo, manifestarnos una verdad de la cual nosotros no podíamos alcanzar con la sola razón, no podíamos poder incluso sospechar de que existía. Y que en ese sentido tiene razón el hecho de que cuando Dios se manifiesta a nosotros es un acto de amor. Igual que cualquier persona manifiesta su intimidad solo a los que ama o a los que él percibe que le aman, esa intimidad Dios se la manifiesta a su criatura, a nosotros los hombres. Lo que Él es, lo que Él piensa, lo que Él planea con nosotros y lo que quiere compartirnos. De ahí la respuesta del hombre al amor de Dios empieza por interesarle o no lo que Dios quiere manifestarle. Ahí encontramos el libre albedrío y también el juego de la fe. Al yo rechazar o no interesarme, o es porque no le creo, o porque pienso que no tiene sentido o no me interesa simplemente. Al aceptarlo, también tengo que dar un paso adelante y tengo que creerle a aquel que se manifiesta. Ahí viene la fe. Creer que estas verdades a las cuales yo solo puedo aceptar por la credibilidad de aquel que me la dice, entonces viene el aspecto de la fe. Dios se revela y yo le creo porque Dios es el que se manifiesta y es creíble su enseñanza, es creíble las verdades que me dice, aunque yo no la pueda alcanzar con la sola razón. Tienen sentido, tienen coherencia, tienen valor para mí, le veo las consecuencias y la aplicación incluso en la vida práctica, pero yo no podía alcanzar esas verdades si Dios no me las revela. Hay otro aspecto también que, resumiendo lo que hablábamos de la revelación, importantísimo para nuestra vida práctica, y es el hecho de que cuando yo entablo esa relación de amor, de aceptar la revelación, de creer en la revelación y creerle a aquel que me manifiesta su amor,
entonces eso permite que yo pueda darle otro sentido a mi vida con las verdades que las personas que no aceptan la revelación no pueden alcanzar o no pueden tener. Y también, esto también conlleva de que efectivamente yo tengo que hacer un esfuerzo por profundizar, porque son verdades tan altas, tan elevadas, que no son irracionales, pero no las podemos comprender completamente. Y es un concepto que debemos tener muy claro. A veces nosotros confundimos la palabra misterio con irracional. Decimos, bueno, la Santísima Trinidad, una que es revelada por Dios, es un misterio. Y dice, es que no se puede entender. No, eso no significa la palabra misterio. Ni tampoco quiere decir con el lenguaje común que usamos cuando decimos que vamos a ver una película de misterio. Las personas van a ver una película de misterio y se imaginan, es que hay algo que la gente no podía entender o no tenía manera de comprender, y a eso le llamamos misterio o misterioso. Sin embargo, en nuestra fe, cuando se habla de misterio, se refiere a una verdad tan alta que efectivamente el hombre no la puede abarcar completamente, agotarla, pero sin embargo sí puede alcanzar parte de ella y tener sentido y lógica para nosotros. Entonces ahí vemos que no es lo mismo irracional. Irracional es algo que no tiene ningún sentido, de lo cual nosotros no podemos entrar en un razonamiento porque es totalmente ilógico y por lo tanto no tiene sentido. Es como decir que algo irracional es como, por ejemplo, decir que yo puedo ser y no ser en un momento dado. O que, por ejemplo, algo puede ser un círculo y un cuadrado a la vez, por decir algo del punto de vista matemático. O es un círculo o un cuadrado, pero no puede ser un círculo y un cuadrado a la misma vez. No se puede, versar el principio de la contradicción. Una cosa es o no es. Entonces, eso es algo irracional. Pero cuando me manifiestan una verdad que yo no puedo alcanzar, por ejemplo, y eso nos ocurre en las ciencias naturales, hay verdades a las cuales nosotros vivimos imbuidos en ellas, pero no las comprendemos. Cuando vamos a un médico, por ejemplo, él conoce muchísimo más probablemente nuestro cuerpo que nosotros mismos. Sin embargo, el hecho de que nosotros no podamos comprender a profundidad cómo funciona nuestro cuerpo no significa que cuando vamos a una cita con él no nos explique de manera sencilla lo que nos está ocurriendo y lo que nos está pasando y cómo va a hacer él para curarnos. No alcanzamos completamente el conocimiento, pero sí llegamos a asimilar, a entender, a aprender este conocimiento, aunque fuera de manera sencilla, para comprender qué nos pasa. Esa experiencia que hemos tenido con el médico y con otros profesionales probablemente que nos explican cosas que ellos comprenden mucho más profundamente que nosotros, pero sí nos alcanzan a darnos luz de un aspecto sencillo o de generalidades que nos permiten entender. Esa misma analogía, comparación, podemos hacerla con las verdades de la fe. Hay personas que alcanzan un conocimiento más profundo sobre las verdades de la fe y nos las transmiten de manera sencilla, como hace el catecismo, para que podamos nosotros alcanzarla. Sin embargo, no las alcanzamos completamente, pero eso no significa que sean irracionales o que no tengan lógica o no tengan sentido. Esa es la diferencia entre lo que es un misterio o una verdad que no podemos alcanzar, que sea en la revelación de Dios, y otras verdades que son más fácil alcanzables para nosotros. Dicho esto, veamos el artículo 51 del Catecismo, que nos sigue hablando de la revelación y de lo que Dios nos tiene preparado. Artículo 52 dice así: Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él,
para hacer de ellos en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Aquí vemos lo que hablábamos del designio de amor de Dios y cómo la revelación lo que pretende no es que Dios necesite algo de nosotros, sino Él quiere darse a nosotros. Y ese conocimiento, como muy bien dice el catecismo, nos va a permitir a nosotros, o nos hace capaces de responderle, conocerle y amarle, más allá de lo que seríamos capaces con nuestras propias fuerzas. De esta manera, Dios nos está dando la oportunidad de que podamos entrar en una intimidad muchísimo más profunda que la que simplemente podríamos tener con una relación natural. De ahí que tengamos una relación sobrenatural, más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra naturaleza, que es el don que Dios nos da, para poder nosotros declararnos hijos de Él. Pero ya no hijos por naturaleza, porque no somos iguales de Dios, sino hijos adoptivos. ¿Qué nos revela Dios? Nosotros no podemos ser hijos iguales que Jesucristo, porque Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre, es un hijo natural de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos, porque somos elevados a esa categoría por la gracia. Y podemos nosotros, gracias a Jesucristo, como dice la Iglesia, ser hijos en el Hijo. A través de Jesucristo, que es el Hijo, podemos ser nosotros hijos, pero adoptivos. Y vuelvo y repito, somos adoptivos porque no somos hijos naturales de Dios, sino que somos aceptados y podríamos decir asumidos por Él. Vamos ahora a ver un reportaje excelente que un sacerdote nos explica de manera muy concisa, clara y precisa lo que hemos estado hablando acerca de la revelación. Así que pongamos atención a este reportaje donde el sacerdote nos explica y hace un resumen excelente de lo que hemos estado hablando. No es fácil que una persona encuentre a Dios por la razón. Por ello, Dios sale al paso de esta necesidad y podríamos decir que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Dios se revela, se autorrevela, se nos presenta, se nos muestra. Así como una persona llega y te dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy fulano de tal, y te estrecha la mano. Lo mismo Dios ha querido hacerse asequible para que nosotros le conozcamos, a través de acontecimientos y a través de palabras. Pero el evento fundamental por el cual Dios se revela y en donde nosotros no podemos tener ninguna duda es precisamente en la encarnación del Hijo de Dios. Porque es ahí en donde Dios nos da su palabra. Es decir, ya no nos habla simplemente a través de profetas, no nos habla simplemente a través de gestos, sino que a través de su Hijo mismo. Es como Él en persona ha querido bajar y decirnos, mira, aquí estoy, yo te amo, yo quiero que me conozcas, yo quiero estar cerca de ti, quiero ser parte de tu vida, quiero ser parte de tu familia. Por eso Dios se ha revelado y se nos ha mostrado de una forma paulatina, de una forma misteriosa, pero de una forma también podríamos decir auténtica y clara. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado este excelente reportaje, ahora vamos a continuar hablando acerca de la revelación y cómo se dio o cómo se ha dado. El catecismo nos lo explica de manera sencilla y clara de cómo Dios se nos revela, cómo Dios nos manifiesta estas verdades. Así que vamos a poner
el artículo 53 que nos habla sobre este tema del catecismo, de cómo se da la revelación. Artículo 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Muy bien, hermanos, con esta expresión excelente del catecismo, vemos cómo primero Dios se nos revela a través de nuestro lenguaje. Él entra en la historia y hace y realiza acciones concretas que nos hacen ver su presencia y su realidad, y también nos habla en nuestro lenguaje, en nuestro propio lenguaje, para que nosotros podamos entender. En los programas anteriores, recuerde que hablamos de la analogía, que era la comparación de las cosas creadas para hablar de Dios. De esta misma manera, Dios, con sus acciones y sus palabras en lenguaje humano, nos presenta lo que Él es y lo que Él tiene planeado, lo que Él quiere manifestarnos. Y acciones y palabras tienen una coherencia que hacen la que llamamos nosotros la pedagogía de Dios. Recordemos que la palabra pedagogía significa la ciencia de cómo enseñar. Y Dios tiene un método por el cual nos va enseñando a través de la historia y va preparando al hombre. De ahí viene un concepto que más adelante iremos profundizando, pero podemos adelantar. Entonces, la revelación se da por etapas. Dios no da toda la información de buenas a primeras, sino que va preparando al ser humano, al hombre, a través de las generaciones, para que vaya comprendiendo, asimilando y desarrollando hasta que llega al culmen, que es la revelación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo termina en Jesucristo, que es la máxima revelación, como dice la carta a los Hebreos, que nos habla que en el pasado Dios habló de diversas maneras, pero no fue hasta que al final de los tiempos, en los últimos tiempos, nos habló de manera definitiva a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, después de haber avanzado hasta ahora, vamos a hacer una pausa y después continuamos con el programa de comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica aquí en Catequesis Viviente con el tema de la revelación. Comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos hablando de la revelación. Y hemos avanzado bastante. Siempre me gusta hacer el resumen. Recuerden, Dios decide manifestarse al hombre. Y a ese proceso de manifestación de verdades que nosotros no podíamos alcanzar por la sola razón, le llamamos revelación. Es Dios mostrándonos lo que estaba oculto a nuestro entendimiento, a nuestra razón. Dios nos lo manifiesta como un regalo de amor. De allí, entonces, se da el proceso de relación de Dios con el hombre de manera más profunda, y se desarrolla el concepto de la fe. ¿Le creo o no le creo a Dios? ¿Creo en lo que Él me dice o no le creo? Por ejemplo, hoy día algunas personas cuestionan el concepto de pecado, de que no hay tal cosa como el pecado, que no hay pecado, que simplemente hay acciones
correctas o incorrectas, o erróneas o acertadas, pero que pecado no existe. Sin embargo, el pecado es una realidad que Dios nos revela. De hecho, si el pecado no existiera, Jesucristo en la cruz fue una gran farsa. Vino a sufrir por masoquista, porque no tenía sentido que muriera si no hay pecado, si la gente no peca, si simplemente se equivoca. Entonces, de allí es lo que hablábamos, si le creo o no le creo a Dios. Si pienso que lo que Él me manifiesta es verdad o es mentira o no tiene sentido. Porque es curioso, hay personas que efectivamente caen en el ateísmo y no creen que Dios existe o que hay un Dios personal o que se haya revelado. Pero hay personas que creen en Dios, creen que Dios existe, sin embargo, piensan que esto que enseñan en la revelación no es cierto y que esto simplemente o que ha pasado ya de alguna manera de moda o que no tiene sentido para nosotros hombres modernos del siglo XXI y que esta revelación de Dios que se dio hace 2000 años, la más moderna, con nuestro Señor Jesucristo y algunas mucho más antiguas, ya no tiene sentido para nosotros hombres del siglo XXI. Entonces, estas concepciones con respecto a que medimos la revelación divina con nuestros parámetros es algo que debemos nosotros hoy día meditar. ¿Qué pensamos nosotros de la revelación de Dios? Y si pensamos que pasa de moda o que envejece. Pero recordemos que, como decíamos, la revelación divina es de verdades que sobrepasan nuestras propias capacidades, nuestro propio entendimiento y nuestra realidad aquí temporal. Son verdades que van más allá de nuestra realidad temporal aquí porque tienen que ver con alguien atemporal, alguien que está por encima del tiempo y tiene que ver con alguien que es infinito y que todo sabiduría, todo poder. Por lo tanto, lo que Él nos manifiesta no caduca. Puede ser que el envoltorio, y es algo que debemos tener claro, el envoltorio le puede parecer a alguien anticuado, pero lo que contiene, la esencia, lo que enseña, lo que nos transmite, va a tener actualidad hoy, mañana y por los siglos. Por eso Jesucristo decía, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esto lo manifestamos claramente porque efectivamente hoy vivimos una sociedad que hay de todo tipo de concepciones con respecto a la revelación de Dios. Y por eso es importante que tengamos claro que aunque parece que en el tiempo se dio una manifestación y que pareciera para nosotros lejana en el tiempo terrestre, lo que nos enseña no va a caducar jamás. Jamás va a dejar de tener sentido para el hombre, ni de este, ni de los próximos milenios, si existan próximos milenios. Siempre va a tener la misma vigencia porque su origen no es el hombre, ni siquiera es la iglesia, su origen es Dios, que no caduca y que su sabiduría es infinita y que trasciende nuestros esquemas y nuestro tiempo. Así que es importante, hermanos, que no nos dejemos confundir por aquellos que piensan que efectivamente esto es algo que ya debería cambiarse, modernizarse y verse con otra perspectiva porque ya estamos en otros tiempos. Muy bien, continuando con el tema de la revelación, ahora vamos a leer lo que dice un santo que lo dice casi de manera poética de cómo Dios se manifiesta al hombre. Y vamos a leer ahora lo que dice San Irineo de Lyon. Y dice así: habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Aquí vemos una hermosa analogía en la que Dios
nos está manifestando como lo que decíamos, el admirable intercambio. El hombre, Dios decide hacerse hombre, encarnarse, para elevar la condición divina y poder, a través de ese admirable intercambio de que Dios se une al hombre para elevarnos y hace a Dios cercano al hombre. Eleva al hombre y, por decirlo de alguna manera, rebajó a Dios al nivel del hombre para que tuviéramos poder, una comunicación de amor más plena, directa. Ya, a diferencia de otras concepciones que pueden tener de Dios, ya nadie podrá decir que su Dios no lo entiende. Nadie podrá decir que su Dios no padece, no lloró, no rió, no sufrió. Que mi Dios no me puede entender porque Él no sabe lo que es ser un ser humano. Padecer la soledad, la tristeza, el abandono, el no querer sufrir, el decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ya no tenemos, ahora tenemos un sumo sacerdote que puede comprender nuestras debilidades y comprende perfectamente nuestra humanidad. Ahora tenemos un Dios que no solo nos ama, sino que podemos hablar y entregarnos en plenitud lo que somos, con lo que tenemos adentro. Ese admirable intercambio del que habla San León, esa cercanía única y particular que Dios nos manifiesta, y podemos decir que es única de la revelación divina y del cristianismo. Un Dios tan cercano. Nadie, ninguna religión puede decir que tiene un Dios tan cercano como el Dios manifestado en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia siempre se llena de regocijo. Nosotros como iglesia nos llenamos de alegría por el gran don que ha sido para nosotros Jesucristo. Por eso decimos en la misa que en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. ¿Por qué? Por Jesucristo, solo por Él. Si lo único que Dios nos hubiera dado hubiera sido Jesucristo, ya eso es suficiente para que por toda la eternidad le diéramos gracias. Siempre solo por Él. Y ahí, efectivamente, por eso en la Pascua, en la Biblia pascual cantábamos, oh feliz culpa. El pecado de Adán, que fue un pecado no pequeño que trajo grandes desgracias al mundo, no es nada comparado con el don de habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, antes de continuar, vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga el siguiente reportaje, que también es un excelente resumen, un poco diferente de lo que estamos hablando de la revelación divina. Así que vamos a poner la atención. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo? El hombre es un ser con los poderes de la razón y de la voluntad. El significado de su vida es conocer la verdad y amar el bien. Si el hombre se enfoca en la búsqueda de la verdad verdadera y el bien supremo, entonces se puede decir que inicia su camino en la religión. Ahora, ya que Dios es infinitamente más grande que nuestro intelecto, nuestra propia búsqueda de Dios puede parecer bastante patética, y tendría que quedarse en bastante patético si Dios no descendiera y viniera a nuestro encuentro, si Dios no se revelara. La creencia de que Dios se revela es la base de la fe judía y la fe cristiana. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios debería descender? ¿Por qué se reveló a sí mismo si Él no tiene necesidad de hacerlo ni necesidad del mundo? La respuesta cristiana a esta pregunta puede encontrarse en la primera carta de Juan y puede ser la siguiente: porque Dios es amor. Además de que esta respuesta es hermosa, es sobre todo muy útil para entender la revelación.
Para esto debemos considerar el amor humano con el que estamos más familiarizados. Cuando experimentamos algo hermoso, maravilloso, tenemos el deseo de compartirlo con aquellos que amamos. Por ejemplo, si contemplamos una vista panorámica de las montañas y un atardecer con una bandada de gansos cruzando el cielo en perfecta formación, deseamos que nuestros seres queridos estén allí con nosotros para compartir el momento. El amor desea el bien del otro. El amor quiere que el otro comparta la propia felicidad. Así que si Dios es amor, podemos entender el significado de creación y revelación. Dios no necesita del mundo. Él no depende de él. Pero Dios desea crear, por la sencilla razón de que la creación puede compartir su bondad. Bono diffusivum sui es como Santo Tomás de Aquino lo expresó. El bien es difusivo de sí mismo. El bien se comunica. De este modo Dios creó el mundo y se reveló a él, porque Él es amor. Él desea compartir con el hombre su vida divina, la más alta verdad y el bien supremo. Y es necesario conocer esta revelación, ya que solo podemos amar lo que conocemos. Excelente el reportaje. Pienso que de manera diferente hace un buen resumen de lo que hemos estado hablando de la revelación divina y todo lo demás. Ahora, queríamos hablar un poco acerca de los inicios de esta revelación, y eso en los dos artículos del catecismo que vamos a ir desarrollando nos va a ayudar a hablar acerca de esto. Porque efectivamente la misma revelación nos enseña de que Dios se nos manifiesta desde los inicios, desde que el hombre empieza a estar en la tierra, ya Dios se empieza a manifestarnos, a decirnos: yo estoy aquí, yo soy tu Dios, te amo y quiero tener una relación contigo. Y eso es lo que la revelación nos manifiesta, de que el hombre nunca estuvo solo, ni tampoco Dios estuvo muy lejos de él, que fuimos nosotros con nuestras rebeldías que nos alejamos de él. Por lo tanto, es importante que tengamos presente ese proceso de que Dios se acerca al hombre desde un inicio, desde que lo crea, está muy cerca de él, porque su plan primigenio, original, preciso, desde antes de la creación del universo, era compartir con su criatura ese amor, esa entrega, en ese donarse a sí mismo, de ese darse totalmente. Dios va más allá de la generosidad que nosotros podamos entender. Y ese es uno de los misterios que nosotros muchas veces no abarcamos. El amor de Dios para nosotros es total y absolutamente inabarcable y no lo podemos entender. Su generosidad, su perdón permanente, su cercanía, a nosotros muchas veces nos puede parecer absurda. Por eso muchas veces creamos caricaturas de Dios. Recuerdo una vez escuchar a alguien decir de que cómo era que nosotros íbamos al sacramento de la confesión y que ya Dios nos perdonaba y punto. Entonces, eso es parte de el no comprender la capacidad de Dios de amarnos y de perdonarnos. Muy bien, vamos a hacer una pausa para ir al último segmento donde vamos a leer ya los dos últimos artículos y efectivamente ya dar las conclusiones del tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente, el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica con el tema de la revelación. Está con ustedes su hermano Roquel, ya en el postrimerías del programa al final. Y queremos leer estos dos artículos del Catecismo que me parecen que redondean o complementan lo que hemos estado hablando. Primero, el artículo 54 nos habla acerca del plan primigenio de Dios y cómo desde el inicio Dios tenía previsto para revelarse al hombre.
Dice así el artículo 54. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir camino, el camino de la salvación sobrenatural. Se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolo de una gracia y de una justicia resplandeciente. Aquí definitivamente vemos cómo el Señor le da un don especial a nuestros primeros padres. No solo se le manifiesta y se le revela, sino que le da el don de la justicia y de la gracia primigenia que le permitía tener una relación única, personal y particular con Dios, que como todos sabemos es perdida por el pecado original y se rompe esa relación. Sin embargo, el catecismo nos manifiesta de que de un inicio Dios se manifiesta a su criatura, le da el don de la gracia, de la justicia primigenia para entrar en esa comunión con Él. El hombre rompe esa relación con el pecado, pero aún así Dios no lo abandona. Dios sigue esa comunicación, esa revelación, ese darse y dar todo lo que Él tiene para el hombre y lo que tiene planeado y preparado para Él. Y esto es lo que nos dice el artículo 55, que vamos a pasar a leer. Dice así el artículo 55 del Catecismo. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Aquí vemos efectivamente lo que nosotros estamos hablando. El catecismo nos muestra que el pecado nos rompe ese deseo de Dios de revelarse, comunicarse con nosotros. Y que al contrario se mantuvo cerca siempre del hombre a pesar de sus rebeldías y podríamos decirte sus sorderas. Hoy día nosotros con este tema del catecismo y la revelación podemos sacar varias conclusiones. Primero, tenemos un Dios que se revela, que quiere comunicarse con nosotros. No es un Dios sordo, no es un Dios lejano, no es un Dios al cual yo no puedo tener acceso. Es un Dios que quiere comunicarse conmigo, que quiere transmitirnos su verdad, su amor y quiere saber de nosotros también. Entonces, la comunicación de Dios, la revelación nos lo manifiesta que es fluida en ambos sentidos. Es un Dios cercano, no aquel Dios lejano que no le importa con su creación. Le importa con cada uno de sus criaturas de manera independiente, particular, única y especial. La revelación no es para los especialistas, la revelación es para cada uno de nosotros. Dios nos dice que nos ama y quiere hablar a cada uno de nosotros de manera personal, particular, única. Quiere conocer tu problema, mi problema, tu realidad y mi realidad de manera especialísima. Ese es el Dios que tenemos nosotros, que nos quiere como individuos, no como masa, y quiere conversar, dialogar, como quiera llamarlo usted, entrar en intimidad con usted tan solo por el hecho de que le ama. Y está esperando en este momento que usted quiera aceptar ese don de poder entrar en su corazón y hablar con Él. Hable y reconozca que este acto de amor que es la revelación nos inunda a todos permanentemente. Dios no solo se revela de manera general en la revelación pública, sino de manera personal, particular, privada a cada uno de nosotros, si tan solo quisiéramos entrar en diálogo con Él. Así que efectivamente,
Este concepto que hablamos de la revelación de lo que es Dios nos muestra qué Dios quiere para nosotros, por nosotros. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo, al Dios cercano que nos ama, que nos entiende y que está deseoso de unirse a nuestro ser. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos próximamente en otro programa de Catequesis Viviente.